Hola, ¿qué tal? Vamos a ir a la última parte de la clase. Bueno, como le estaba diciendo, una vez que se desarrolla esta técnica, la, lo que vamos a ver son las aplicaciones en edición génica y en edición genética. Bueno, vamos a ver. Una vez que se produce un corte de doble cadena, este corte de doble cadena tiene que ser reparado. Normalmente es reparado por el sistema no homólogo en join, que provoca alteraciones en la secuencia que se agrupan con el término inserciones o deleciones, que son la inserción de una o dos bases o la deleción de una o dos bases. Estas bases normalmente de un número limitado, pequeño de bases que con mucha probabilidad alteran la traducción de esta proteína y genera algo de pérdida de función porque desfasan la traducción. La edición génica sería si uno, una vez provocado el corte, está generando, está dando un donor a la secuencia para que se genere una recombinación homóloga y haya una reparación en la dirección que uno le dio con el ADN. Va buscando que la modificación de la secuencia sea una modificación dirigida como uno quiere. Eso es lo que sería la edición génica. Entonces, la recombinación homóloga mejoró muchísimo con la aparición de esta nucleasa a sitio específico de entre 3 o 5 órdenes de magnitud. Sin nucleasa es un evento extremadamente poco frecuente, muy difícil de encontrar. Con nucleasa podemos esperar que se encuentre esta recombinación. ¿Dónde estábamos nosotros antes de iniciarse la era CRISPR? Antes de CRISPR, ¿dónde estábamos? Nosotros estábamos trabajando en el desarrollo de la transgenesia animal. Estábamos buscando, más concretamente, buscando nuevos métodos de transgenesia animal. Así que voy a empezar arrancando por presentar los métodos existentes en ese momento y cuál era el método que nosotros estábamos tratando de poner a punto. Los métodos existentes eran la inyección intranuclear en el pronúcleo masculino de ADN lineal, que eso requiere un micromanipulador, se introduce el ADN en el pronúcleo masculino y con cierta probabilidad se integra de forma azarosa ese ácido nucleico, ese transgén. Eso necesita que se visualicen los pronúcleos, cosa que es bastante difícil en algunas especies como el bovino, el porcino, y que se tiene que recurrir a un paso previo en que se centrifuga el porcino para desplazar algunos lípidos que le dan bastante opacidad al embrión antes de inyectar. Esto, por supuesto, tiene una merma en su viabilidad, ¿no? La otra estrategia que se usa para generar animales transgénicos es la clonación. La clonación consiste en nuclear un ovocito maduro e introducir una célula que previamente había sido modificada, una célula transgénica, y clonarlo, ¿no? Esto ahora, una vez que sos capaz de tener células transgénicas y purificar las células transgénicas, tener un animal transgénico consiste en hacer la célula y clonarla, ¿no? Evidentemente, ambos procesos son ineficientes y son difíciles de abordar desde el Estado, ¿no? Por eso empezamos a buscar nuevos métodos. El método que tratamos de utilizar es la transgenesia inmediata por espermatozoide, que comenzamos por ahí, por el año 7 antes de CRISPR, o sea, estamos hablando en el 2006, empezamos y ahí lo que teníamos es que el espermatozoide sea el vehículo. Se incuba el espermatozoide con ADN, ese espermatozoide es capaz de hacerse una ICSI, ese espermatozoide es capaz de llevar la transgenicidad al ovocito.
y de esa forma tuvimos gran cantidad de ovocitos que expresaban la proteína fluorescente verde. Estábamos, digamos, eufóricos por la eficacia del método, teníamos muchos embriones que expresaban el transgén, pero cuando transferimos estos embriones, que hicimos varias transferencias, nunca tuvimos ningún animal que expresara el transgén. O sea, éramos capaces de introducir el transgén en el embrión, que se expresara, pero no entraba, no se introducía dentro del genoma, por lo tanto, como no tenía un hijo de replicación, esos plásmidos que introducíamos que expresaban GFP, no se reproducían, no se multiplicaban. Entonces, visto de otra manera, teníamos que habíamos hecho varias publicaciones y justo el año 0, en el 2013, hicimos nuestra primera publicación con la meganucleasa ISSI, que tiene un sitio de reconocimiento de 18 pares de bases, que no corta en el genoma publicado de Bos taurus, y que in vitro habíamos observado, aplicando una técnica de fluorescencia in situ, FISH, habíamos observado que había más cantidad de inserciones, que conseguíamos, se incrementara el número de inserciones, por lo tanto teníamos esperanza de conseguir animales modificados genéticamente que integraran el transgén que habíamos metido por ICSI y transgénesis mediada por espermatozoide. Este fue el trabajo que publicamos en el año 0. Ahora les voy a describir los pasos importantes que hay que hacer para generar la especificidad. Estos pasos se pueden hacer en menos de una semana. Fíjense, son 4 pasos muy sencillos. Lo primero que tienes que hacer es identificar la región. En este caso, nosotros queremos hacer un knockout, eliminar un gen, el gen GTA, que ya les voy a contar un poco más adelante. Es un gen que permite la colocación de determinados grupos de azúcares en la superficie del endotelio de los cerdos, que provocan, cuando eso se está en contacto con sangre de primate, provoca un efecto, un rechazo hiperagudo muy rápido y que destruyen al órgano del cerdo en este caso. Para evitar eso, lo que tenemos que hacer es modificar genéticamente el cerdo para que no tenga esa actividad, por lo tanto no coloque esos residuos glicosilados. Nosotros hicimos un análisis de la proteína y detectamos ciertos aminoácidos que son esenciales para su actividad y diseñamos guías que flanqueaban estos fragmentos. Una vez que esto lo diseñamos con el programita de Breaking-Cas. Una vez que están diseñados esto, entonces lo que hacemos es cada guía, esta sería la secuencia del guía que nos tiró el programa CRISPR-Cas, está acá, y diseñas un oligo complementario a este que termina en CAAA, perdón, que empieza en CCAA y este tiene que empezar en CACC. Esta secuencia es la que está en un plásmido que sacamos de allí, que tiene un promotor constitutivo para expresar fragmentos pequeños, que es U6, y que cuando corta con determinada enzima, te va a dejar unos extremos, estos extremos libres. Estos extremos libres aparean con los pares de oligos alineados. O sea, este oligo lo vamos a alinear con esto y va a estar acá. Este sería el oligo. Y una vez que está alineado, hacemos una ligación con el fragmento, con el plásmido que fue previamente ligado. Esto es una mañana de trabajo. Fíjense, alineamos esto y lo estamos metiendo acá.
Así que tenemos el plásmido que sacamos de allí, lo cortamos con una enzima especial que se llama BPS1, y esta enzima tiene la particularidad que reconoce un lugar, pero corta al 5' de ese lugar. No corta directamente sobre el lugar que reconoce. Entonces corta acá y va a dejar estos extremos que son cohesivos con el par de oligos alineados. Estos extremos cohesivos con el par de oligos alineados se alinean, se ligan. Tenemos acá ya el guía específico de nuestra secuencia, y esto se transforma y se sacan las colonias, se hace una PCR, hacemos una colonia PCR y detectamos qué colonia tienen el fragmento que nosotros queremos. O sea, que la especificidad de un corte de la K9 se la estamos dando con 2 oligos, cada oligo estará alrededor menos de 100 pesos, o sea que por 200 pesos estamos dando la especificidad de la secuencia que nosotros queremos. Eso lo comparamos con los intentos que nosotros habíamos hecho de diseñar un sistema de dedo de zinc para cortar en una determinada secuencia, y la empresa que hacía esa nucleasa nos está pidiendo $20.000, la diferencia es a mis manos. Después todo lo guía, nosotros lo mandamos a secuenciar y tenemos que corroborar que realmente tenga bien la secuencia. Alguna vez nos hemos encontrado algunos oligos que estaban, digamos que no eran correctos, tenían algún cambio de una base. Bueno, ¿para qué hacer knockout? ¿Para qué cargarnos un gen? ¿Para qué? Bueno, hay una razón, digamos, aplicada, básica, que es estudiar la función del gen. Uno saca un gen que ya no está funcional y que le pasa al animal. De esa forma podemos estudiar cuál es la función del gen. Por otro lado, existen algunos knockouts que pueden ser interesantes para la producción animal. Existe un knockout de miostatina que hace que aumente la masa muscular. Existen algunos knockouts que apuntan a la resistencia a enfermedades, a la eliminación de un alérgeno o a la eliminación de un anticuerpo, como es el caso que yo les he contado de GGTA1. Bueno, este es un caso de unos colegas uruguayos que hicieron una oveja con un knockout en la gen de la miostatina. Estas son dos ovejas de la misma edad. Esta tiene el knockout, tiene mucha más masa muscular que esta, es de white type. Nosotros empezamos a trabajar, decidimos qué knockout podemos hacer, y decidimos hacer el knockout de un gen que es el PRNP, que es el gen que codifica para un prión, un posible prión, responsable de la enfermedad de la vaca loca, de la encefalopatía espongiforme bovina. Esta es una enfermedad que es zoonótica, que no tiene cura y que causó una gran desastre alimentario a finales de los 90, al principio de los 90 en el Reino Unido, y eso provocó que tuvieran que matar a un montón de animales porque el sistema que habían utilizado de alimentar a los animales con la propia harina de los animales había hecho que se multiplicara la enfermedad. El prión es una proteína existente que adquiere o bien por una mutación o bien adquiere una conformación especial, y esta conformación especial tiene actividad chaperona, con lo cual modifica la conformación de las proteínas ya preexistentes, y eso hace que estas proteínas precipiten y formen poros en el sistema nervioso central que le dan ese aspecto espongiforme. Entonces, este sistema de
Lo que nosotros ya se había estudiado es que retirar la PRNP, la proteína, la vaca era viable, así que decidimos hacerlo no pensando en modificar todas las vacas o sea, todas las vacas argentinas, sino pensando en modificar aquellas vacas a partir de las cuales se quiere producir algún fármaco, modificar la vaca del tambo farmacéutico. Porque, bueno, digamos, si esta vaca no tiene esta proteína, estás haciendo que sea reducir aún más el riesgo de que él pueda tener una enfermedad que eso no tiene. Bueno, lo que nosotros hicimos en ese momento en el que no teníamos herramientas para buscar los guías ni nada, lo que hicimos fue diseñamos 5 guías y utilizamos los 5 guías a la vez, tratando de modificar, de hacer una deleción en el tercer exón, que es el exón que se traduce de este gen de la PRNP. Entonces teníamos todas las ondas posibles, las comparábamos por BLAST con el resto del genoma para ver si cortaban más sitios. Si cortaban muchos sitios, las descartábamos y nos íbamos quedando con las que cortaran en pocos sitios. De esa forma seleccionamos estas 5. No nos pusimos a estudiar qué guía era más eficiente, si una guía era más eficiente que la otra, sino que armamos un pool y utilizamos directamente el pool. Para eso nosotros teníamos, como he dicho, de la posición geográfica que tiene Cava, disponíamos de ovarios de matadero, a los cuales le sacábamos los ovocitos, los fecundábamos in vitro y post fecundación inyectábamos los guías en el citoplasma. Teníamos los guías y el cambio que contenía K9. Lo hacíamos con DNA y en RNA. Luego dejábamos crecer el embrión y el embrión lo analizamos por PCR para buscar si había si había modificaciones o buscábamos la presencia de indels por secuenciación. Utilizamos 4 grupos, uno control y un grupo al que le inyectamos ADN, inyectamos ARN y 2 grupos que inyectamos ARN, distinta cantidad, una cantidad equivalente a la del ADN y la mitad. Lo que observamos acá es que cuando inyectamos ADN, y esto ya lo sabíamos nosotros, el ADN tenía un efecto tóxico sobre la viabilidad de los embriones. Fíjense que acá reducimos a la mitad el número de embriones que llegan al estadio de blastocisto, que es el estadio en el que se puede cultivar in vitro. Cuando hicimos PCR, vimos que en algunos embriones encontrábamos la deleción. En algunos incluso había desaparecido de la banda o sea que o estaba desaparecida o estaba muy reducida la banda. Aquí también había desaparecido, con lo cual nos estaba indicando que se había producido la deleción. Muchas de estas bandas fueron secuenciadas y encontramos que realmente se había perdido la secuenciación, y además secuenciamos algunas de las bandas existentes y encontramos que aparecían indels. Los indels se ven en este caso porque la secuencia viene correcta y a partir de un determinado punto estamos encontrando varias, o sea, picos dobles, lo que nos están diciendo que a partir de acá se produjo una deleción en un porcentaje, o una deleción con una inserción en un porcentaje de las moléculas de esta, y con lo cual estamos teniendo las dos secuenciaciones. El resumen de estas ediciones que tuvimos fue de inyectando ADN, 20 embriones analizados, en 9 encontramos grandes lesiones, no encontramos indels en ellos. Con RNA encontramos 5 grandes lesiones, tampoco encontramos indels, y con el doble de RNA encontramos lesiones y encontramos indels. Hay una explicación a la cual no encontraré indels, y es porque cuando uno inyecta DNA, como ya les mencioné antes, creo, el DNA, los embriones
la transcripción está inhibida en los primeros estadios. Entonces va a tardar varias divisiones celulares hasta que se expresa el embrión, hasta que se empieza a transcribir y tenemos el sistema CRISPR-Cas activo. Hasta que no está el sistema CRISPR-Cas activo, se ha dividido varias veces, por lo cual cuando se activa el sistema, siempre va a ser un mosaico. No todas las células van a tener la misma indels, no todas las células van a tener las mismas modificaciones, por lo cual es muy difícil distinguir la aparición de los indels porque ya van a tener los picos, van a ser picos mucho más chicos y no se van a distinguir de los ruidos frecuentes en las secuenciaciones. Mientras que en este caso, cuando trabajamos con el ARN, sí vimos en algunos casos muy claro la aparición de estos indels. Los picos, los segundos picos se pueden deducir, se pueden leer y deducir qué indel fue el que ocurrió en ese caso. El otro proyecto en el que estamos trabajando ahora, el otro fue un trabajo que se publicó, es la generación de cerdos para hacer un trasplante, y en eso tenemos que hacer varios knockouts de varias proteínas que generan antígenos sobre las células porcinas que son detectadas por el sistema inmune humano y que provoca la destrucción, el rechazo hiperagudo del órgano. Entonces, para eso lo que estamos haciendo es, a partir de ovarios de cerdo, estamos haciendo, no tenemos tan puesta a punto la fertilización in vitro, por lo tanto estamos recurriendo a otra forma de generar embriones, que es la partenogénica. Estos embriones solo tienen contribución femenina, pero se desarrollan hasta estadio blastocisto perfectamente, porque luego no son viables. Y en esos embriones hemos introducido DNA de Cas9 y de dos guías de varios genes a la vez. O sea, toda esa mezcla estamos analizando y hemos encontrado que hicimos solamente un análisis preliminar y encontramos deleciones tanto de GGTA, tanto de Bonwell, tanto como CMH en el CNH no encontramos diluciones. Con la idea de 13 embriones que analizamos, encontramos 3 deleciones de GTA, 4 deleciones de Bonwell, y de estas 2 fueron coincidentes en el mismo embrión. En 2 embriones encontramos la deleción de GTA y de Bonwell a la vez. Esos 2 embriones los secuenciamos y encontramos que había indels en el CMH, en uno de los 2 guías. O sea que un guía sí cortó, pero el otro guía no está cortando. Esto fue bastante prometedor, muy sorprendente para nosotros. La eficacia con la que, incluso utilizando DNA, mucho más económico el experimento, conseguimos que 2 de 3 tuvieran tuvieran mutaciones en los 3 genes al mismo tiempo. Cuando secuenciamos esto, porque en algunos se ve incluso que la deleción es completa en los 2 alelos de todas las células, mientras que en algunos vemos algo de amplificación del alelo silvestre, pero de forma minoritaria. Cuando mandamos a secuenciar esto, encontramos que en la secuencia el fragmento contenido entre los 2 guías desaparecía. Que está un guía, que está otro, y estos son los fragmentos, desaparecía, pero que la secuencia era perfecta por acá. Encontramos y venía acá y seguía acá. O sea que el corte había sido donde se podía predecir que iba a ser el corte. Y estos acá secuenciamos y desde un guía encontramos variación en la secuencia y desde otro guía empezamos a encontrar indels en el lugar, o sea, encontramos pico doble en el lugar donde se estaba produciendo el corte y reparación para generar un indel. Bueno, pues yo le he dicho que nosotros estamos interesados en producir transgénicos, o sea, en introducir fragmentos de ADN, y la idea es cómo
por qué CRISPR-Cas puede ayudar al knocking, ¿no? ¿Y qué ventaja puede tener? Bueno, si CRISPR-Cas puede ayudarnos a hacer un knocking, introducir una secuencia en un lugar preciso, y eso nos permite utilizar los promotores endógenos para expresar determinados genes, porque normalmente lo que se hacía en la transgénesis era colocar un promotor que siempre era promotor fuerte, que no estuviera influenciado por el entorno, pero que hay mucha variabilidad, depende de qué entorno se integre ese transgen. Acá podríamos integrarlo directamente sobre el promotor con todo su entorno, con lo cual la expresión fuera mucho más precisa. Y además podría permitir la expresión de animales condicionales o la expresión en tejido más específico. Fíjese acá, la razón por la cual cuando inyectaban el pronúcleo habían observado que era mucho más eficiente la transgénesis cuando se inyectaba el pronúcleo masculino, la tenemos acá. Si uno mira una inmuno de H2AX gamma, que es una variante de la histona H2A que se encuentra asociada con corte de doble cadena, podemos observar que en el pronúcleo masculino la presencia de estos cortes de doble cadena es mucho más masiva que la de en el pronúcleo femenino, y eso se genera por la gran cantidad de por el empaquetamiento que tiene el ADN en el espermatozoide. Entonces, esto hacía que si nosotros, o sea, esta integración se estaba produciendo en el pronúcleo masculino porque aprovechaba alguno de estos cortes al azar. Si nosotros introducimos un corte específico en la zona donde queremos producir la integración, vamos a tener chances de que se integre en ese lugar. Y eso lo hicimos en el trabajo con PRNP. O sea, hicimos un donor que tenía fragmentos homólogos acá nos estaban produciendo el corte con los distintos guías, y eso era sustituido por el gen GFP. Cuando hicimos esto sin CRISPR, no lo encontramos en 175 embriones, nunca encontramos la recombinación homóloga. Mientras que con el sistema CRISPR, en 1 de 8, 12% de los casos encontramos la integración específica. Además lo hicimos también con otro gen en células ovinas, la beta-lactoglobulina. Beta-lactoglobulina es un gen, por eso ponemos knock-in-knock-out, es un gen que provoca alergias, por lo cual destruir ese gen sería de una forma ventajoso. Y nosotros utilizamos ese promotor para introducir un transgen de interés, que es el factor de coagulación 9. Introducimos el factor de coagulación 9 humano para expresar en leche ese factor de coagulación y que la leche dejara de expresar la lactoglobulina, que era alérgica. Bueno, cuando hicimos esto en fibroblastos, uno de cada 600 fibroblastos generó la integración, mientras que en cigota el sistema fue tremendamente más eficiente y 2 de 4 embriones generaron la integración, y en uno de esos 2 fue vía alélica, se integró en los 2 alelos. Funciona también el sistema que algunos investigadores quisieron probarlo en humanos para ver si eran capaces de reparar algunas enfermedades genéticas. Y se utilizó en varias enfermedades. Los estudios más avanzados se publicó más recientemente y utilizó una cardiopatía que es dominante, que se pone de manifiesto tardíamente en la vida de las personas, pero tienen mucha probabilidad de sufrir infarto.
Entonces esta cardiopatía se puede, bueno, tuvieron la posibilidad de repararla en embriones. Hay otras como CCR5, que es la proteína a través de la cual el virus del SIDA penetra en el sistema inmune, en la célula, en los linfocitos. Bueno, en este paper, Vitalipov, lo que ellos hacen es, tienen un paciente que tiene la enfermedad en heterocigosis, entonces generan embriones y miran si, evidentemente, como el paciente está en heterocigosis, la mitad de los embriones generados a partir de ese paciente son wild type y la otra mitad son mutantes, contienen la enfermedad. Cuando ellos utilizan un sistema CRISPR-Cas9 para repararlo, suben del 47 al 66, casi un tercio de los casos lo reparan. Además, tienen casi un cuarto que es reparado pero con mosaicismo, y solamente el 9% de los casos no lo pueden reparar y se quedan como mutantes. Esto cuando es inyectado en la fase S, después de la fecundación in vitro. Sin embargo, cuando lo inyectan junto con el espermatozoide, haciendo una técnica de ICSI, que también la hacemos en el laboratorio, ahí la cantidad de mosaicos se reduce y prácticamente tienen todo, la cantidad de mosaicos se reduce y acá van a tener todo la combinación homóloga o wild type y no, o sea, con algún index. Están metiendo el sistema y están tratando de reconducir la recombinación homóloga hacia el alelo que ellos buscan. O sea, a algunos les puede parecer muy interesante haber corregido el 22%, pero lo más útil para este tipo de pacientes es analizar, o sea, analizar los embriones, hacer fecundación in vitro, analizar los embriones y aquellos que son portadores de la mutación, descartarlo y solamente transferir a su pareja los embriones que no tienen la mutación. Bueno, como le dije, es tan eficiente el sistema que algunos investigadores se largaron a hacerlo, y en el caso de Jian Kui, que es Hiyakui, que es sino que llegó hasta el nacimiento, transfirió estos embriones editados, porque hasta ahora lo que había mostrado son todos estudios de embriones que no son editados, que no son transferidos. Lo utilizó, trató de generar una mutación natural que existe para el receptor del virus de SIDA, que provoca resistencia al HIV, y transfirió y buscó, aparentemente transferiría 3 embriones editados de esta forma, y lo que se puede ver que las nenas no son, hay cierto mosaicismo en esta nena, y además no consiguió la mutación que él esperaba. Evidentemente tuvo el repudio de toda la sociedad y fue condenado y dejado a 3 años de prisión e inhabilitado de por vida para hacer este tipo de experimentos. Las principales recomendaciones de las academias de ciencias son que sí, luz verde para cualquier edición con interés básico, incluidos embriones, luz verde para el tratamiento de enfermedades serias que no tengan otro tipo de cura, incluso un amarillo para la edición de enfermedades genéticas
sin alternativa en línea germinal, pero descartado totalmente la edición en línea germinal o somática con intereses de mejorar la especie. Eugenesia. Bueno. Cass, desde su descubrimiento, se empezó a estudiar a los distintos dominios que aparecen en K9 de Streptococcus y la K wild type se encontraron variantes que son Nicasa, que solamente cortan una de las dos cadenas, y también una variante que se llama TCAS9 o DED-Cas9 o la K9 que no corta. Todas estas Cas, aunque corten una sola cadena o no corten ninguna, siguen manteniendo su capacidad de localizar una secuencia en el genoma. Entonces, con la nicasa se puede incrementar la especificidad. Si vos tenés dos nicasas y las ponés para que corten una cadena en regiones próximas, estás haciendo un corte de doble cadena, pero con el doble de especificidad. Además, tanto con la DCAS9 a la proteína se le asoció una distintas actividades, y esto fue un trabajo del grupo de David Liu. Le colocaba una citidina aminasa que pasaba de citidina a timina, y eso pasa a uracilo, que es interpretada como una timina, y eso es una edición de una base de forma precisa, sin necesidad de generar cortes. Este mismo investigador rizó mucho más el rizo, haciendo lo que él llamó una prime edition, una edición mucho más perfecta, colocándole a la K9 una actividad, un dominio que tiene actividad de retrotranscriptasa y generando un guía de RNA mucho más largo. Entonces, la idea es esto en un dominio o en una K9 nicasa. La K9 localiza la región, provoca un corte de simple cadena, y ese corte de simple cadena va a aparear con el fragmento de RNA o de DNA, porque se traduce, se retrotranscribe con la transcriptasa inversa, y se genera un fragmento de ADN acá que va a ser molde de la cadena que se abrió. Y esa cadena molde que está acá va a tener un cambio y va a permitir que se introduzca un cambio determinado en la posición que uno quiere. O sea, tienes RNA, retrotranscriptasa, que pasa ese RNA a DNA, y ese RNA, ese nuevo DNA, va utilizando como molde la cadena que se cortó, va a hacer la síntesis de DNA igual a la secuencia que uno le está suministrando con el guía. Y eso permite que acá se pueda reparar, y en la mitad de los casos va a reparar metiendo el cambio que uno le introdujo. Es la verdad muy elegante la forma que solucionó eso. Colocarle, asegurarse de que la secuencia molde va a estar en el lugar donde se va a precisar después del corte. Bueno, esto surge, todas estas modificaciones de la DETCA9 son como distintas proteínas a las que se le han ido asociando dominios de activación y dominios de
represión o de identificación. Allí tiene muchas de estas proteínas. Si necesitan activar o reprimir genes, busquen estas proteínas que ya están disponibles en allí, e incluso con la idea de que uno puede utilizar una DK9 de un origen que tenga un PAM distinto o de otro. Aquí les he puesto una lista que hay de estreptococo, de piógenes, de Neisseria, bueno, varios que hacen que uno en la misma célula pueda estar activando o reprimiendo distintos genes, por lo cual el sistema es muy, muy versátil. Entonces, ¿qué es la CRISPR-ON o la CRISPR-OFF? Bueno, es la posibilidad de llevar a determinadas regiones del ADN dominios que van a ser responsables de metilar el ADN o metilar las histonas que están asociadas a ese ADN, etcétera, ¿no? Puede hacer muchas cosas. Entonces, la epigenética está relacionada con enfermedades, con fenotipos, con un montón de cosas, porque la epigenética de alguna manera está regulando la genética, ¿no? Entonces, fíjense lo que estoy haciendo acá. Acá estoy llevando con una DK9, estoy llevando un dominio viral, o 10 dominios virales, porque el dominio viral es PP16, que es estimulante. Entonces yo llevo ese dominio viral a este promotor, el promotor de la insulina, y esto está haciendo que se active el promotor de la insulina y que haga un CRISPR-ON, el dominio del promotor de la insulina. Esto además tiene un efecto aditivo. Si coloco varios CRISPR-ON en este promotor, como es el caso, voy a hacer disparar el promotor de la insulina. Acá tenemos una tabla, un trabajo de Federico Pereira Bonet, en el que ve que la acción de 4 guías está induciendo la expresión 3000 veces la expresión de el gen de la insulina. Otros genes también relacionados con la ruta de diferenciación de las células beta también están afectados. Pero también hay CRISPR-OFF. Si uno utiliza un dominio que va a retirar los grupos metilos que están de alguna manera que están asociados con la activación de ciertas regiones. Entonces, si yo coloco varias delta 9 que tienen el dominio TET, que se carga ese dominio, esas metilaciones, voy a estar inhibiendo, o el grupo P300 que coloca grupo de acetilación en la histona 3, lo cual relaja la interacción entre la histona y el ADN y favorece la expresión. Fíjense en este trabajo también de Carla Jiménez y Federico Pereira, que llegan hasta expresar más de 100.000 veces más el gen de la insulina, utilizando distintas activaciones. Estas distintas sondas COP300. Es altísima la expresión que tiene. Otra aplicación que tiene el sistema CRISPR-Cas es para permitir lo que se llama gene drive o reacción en cadena de la mutación de la homocigosis, de la heterocigosis a la homocigosis. ¿Qué consiste esto? Uno puede introducir una K9, el guía, en una determinada región, y si este guía corta la región donde se introdujo, va a favorecer que haya una recombinación, un corte y una recombinación utilizando la cromatida hermana, con lo cual se va a convertir, va a pasar de heterocigoto a homocigoto. ¿Qué funciones tiene esto? Bueno, si uno trabaja determinadas
situaciones puede hacer que una determinada actividad no sea transmitida de forma mendeliana, sino que sea transmitida de una forma activa, de tal manera que en poco ciclo la mayoría de la población tenga ese gen alterado. ¿Y esto para qué se puede aplicar? Pues se puede aplicar, por ejemplo, ya vino la gráfica anterior, para mosquitos, porque uno puede utilizar, por ejemplo, se ha utilizado un sistema parecido para meter un sistema Cas en un exón, en la transmisión de un exón que es necesario para que el mosquito sea hembra en el gen double sex de insectos. Con lo cual, ese mosquito ya no puede ser hembra si se le introduce este cassette. Y esto además, como se va transmitiendo de forma por gene drive, que se van haciendo todos los animales, todos los mosquitos están siendo homocigotos, en pocas generaciones, como la población desaparece, no hay hembras en la población, con lo cual desaparece la población. No confundir esto con la estrategia de Oxitec en la que la descendencia no es viable, porque eso implica que necesariamente tengas que estar introduciendo en el sistema nuevos machos con este sistema. Esto es la liberación de pocos individuos, puede generar cambios grandes en la población por esta transición o transferencia de células de heterocigosis a homocigosis. Otra aplicación que también se ha encontrado es que es un sistema inmune exportable. En este caso, hay células humanas que se transfectan con el virus del dengue y a su vez se transfectan con un sistema complejo Cas13 que reconoce a RNA de simple cadena. Esto hace que de alguna manera la carga viral baja muchísimo cuando son transfectados. Por lo tanto, estas células se vuelven resistentes a el virus del dengue por la presencia de esta construcción. Nosotros queremos combinar esta posibilidad de tener un sistema inmune exportable con la combinarlo con el gene drive para que no necesariamente matar al mosquito, pero sí generar poblaciones de mosquitos en las que las características de ser resistente al dengue o al Zika o al chikungunya se pueda multiplicar en la población. Que eso bastaría con expresar varios guías contra dengue, Zika, chikungunya en una expresión que tuviera la expresión constitutiva de Cas o la expresión con el promotor basa que lo expresa solamente el línea germinal, que donde es interesante que se produzca la transición de heterocigosis a homocigosis. Por último, quiero terminar con un experimento o una publicación muy reciente en la que utilizan CRISPR-Cas13, que corta RNA, para generar que en laboratorio las células sean resistentes al virus SARS-CoV, que provoca la enfermedad de COVID-19. Creo que no tengo más filmina, presentarle a todo el grupo que de alguna manera trabajó en esto. Este es más concretamente el grupo que estamos trabajando en la generación de cerdos de senos trasplantes, pero hay mucha gente que ha participado a lo largo de los últimos años. Falta acá Romina de Vacua, que sí salió en una fotito, y Federico Pereira Bonet, que les va a hablar a continuación, y acá un poco quienes nos han financiado, con quienes hemos colaborado, y nada. Bueno, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, las primeras diapositivas aparecen en mi correo, me escriben y gustoso estaré de comentarles, de tratar de solucionar cualquier duda que tengan. Muchas gracias.